Hola amigos, qué rico de nuevo estar con ustedes. Por aquí he sacado un espacio en medio de las vacaciones. Quería reflexionar con ustedes acerca de este tema titulado La visión apocalíptica y la castración del adventismo. Es un libro para reflexionar. ¿Estamos borrando nuestra relevancia? Debemos analizar muy bien el por qué estamos en la iglesia. Es un libro un poco duro, no ataca a la iglesia, quizás nos lleva a reflexionar acerca de lo que creemos, acerca de lo que pensamos, de nuestra vida en relación con Dios y en relación con la iglesia. Es un libro de este autor George Knight que es muy recomendado, un gran escritor de nuestra iglesia. Y él inicia con dos problemas en forma de pregunta. El primer problema es ¿por qué ser adventistas? ¿Por qué ha de existir una iglesia adventista del séptimo día? Es otra denominación un poco más rara porque dicen que guardan el sábado y hablan de algunos principios dietéticos. El escritor George Knight, al escribir este libro, reflexiona acerca de su vida en la iglesia adventista. Estudió teología en una gran universidad adventista. Se salió de la iglesia decepcionado, o más bien decepcionado, no, con muchos vacíos dentro de su corazón. Fue a estudiar filosofía, empezó a conocer un poco del mundo, a investigar acerca de los ismos, de las diferentes culturas de este mundo, y llegó a algunas conclusiones. La primera conclusión es que en todos los grupos religiosos hay dos tipos de personas. Los creyentes, que tienen una convicción firme de lo que creen, que han abrazado con mucho amor sus creencias, y el otro grupo son los simpatizantes en el sentido cultural. O sea, aquel grupo que está en la iglesia porque sí, porque nació, porque allí lo criaron, no tiene una razón de ser, sencillamente está porque fue donde nació, fue donde adquirió sus principios. La otra conclusión a la que llegó es que hay identificado que la iglesia está polarizada, ¿sí? Hablando de la iglesia adventista. Por un lado están los adventistas, aquellas personas que el adventismo es irrefutable, aquellas personas que conocen muy bien las profecías, que conocen muy bien los temas y los conceptos de la hermana Elena de White, aquellos que conocen con comas y puntos el concepto del santuario y que los llamen quizás cristianos, que los llamen quizás evangélicos. Les arde en su corazón porque para ellos el adventismo es único, intachable, y el que no lo sea está en grave peligro. Ese es un grupo que, según el autor, abunda en nuestra iglesia. Ahora, el otro polo de la iglesia que el autor describe son aquellos adventistas, y él lo llama cristianos. Nada de Biblia, nada de sábado, nada de don profético, nada de Elena de White, nada de santuario, quizás un poquito de profecía, de pronto el tema de las iglesias de Apocalipsis y nada más, que también abundan en nuestra iglesia y que quizás estén borrando algo de nuestra herencia, algo de nuestro mensaje. Pero afortunadamente, en esa investigación que él hizo, concluyó también que hay un grupo central en la iglesia que él los llama adventistas cristianos. Y son aquellos que tienen todos los conceptos del polo adventista, doctrina, sábado, santuario, profecía, etc., pero lo han sumergido en el cristianismo. O sea, creen de todo corazón en Jesús, han aceptado el mensaje de la salvación por la fe, han sumergido su adventismo en Jesucristo y todo lo relacionado con la iglesia
siempre lo están enfocando en el Señor Jesús. Antes de continuar, reflexionemos un poco. ¿En dónde te encuentras ubicado? ¿En qué polo te encuentras? ¿O realmente estás siendo sumergido en el cristianismo de la Biblia? Creo que debemos reflexionar, porque posiblemente ninguno de los extremos nos podrá llevar a puerto seguro. Recuerda, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, así como es el centro de la Biblia. Vamos ahora con el segundo problema. ¿Cómo 12 hombres fueron con un mensaje culturalmente incorrecto a predicarlo por todo el mundo y conquistar todo el Imperio Romano con ese mensaje? ¿Cómo los primeros adventistas conquistaron también el mundo con el adventismo, aún en los países desarrollados? ¿Qué tenían en común estos dos grupos? Bueno, la respuesta es que tenían convicción firme en que tenían un mensaje especial para una época especial. Pero surge un pequeño inconveniente. George Knight señala que pareciera ser que en el siglo XXI esta convicción ha desaparecido. Y si esto es cierto, tendríamos muchos problemas que vamos a describir ahora. Mientras tanto, él señala, desde que hemos perdido esta convicción en nuestro mensaje, la feligresía en los países desarrollados, que entró con tanta fuerza, está disminuyendo rápidamente. Ahora, tenemos que reflexionar. Esta lectura no nos puede dejar allí quietos como un libro más. ¿Realmente estás convencido con este mensaje? ¿Con el mensaje adventista que tenemos? Reflexiona, porque creo que esto podrá cambiar nuestra vida cristiana en el contexto de la iglesia adventista. El autor ahora nos hace una alerta. Cuidado con autocastrarse. Y nos da el ejemplo de las iglesias conservadoras, que muchas de ellas iniciaron aún antes de la iglesia adventista, que traían un mensaje conservador muy respetado por la cultura, pero que en el siglo XXI lo han cambiado por otro tipo de mensaje. Dejaron la Biblia, dejaron la segunda venida de Cristo, dejaron las doctrinas a un lado, dejaron aquellos temas de la fe protestante y se enfocaron ahora a hablar de amor, a hablar de proyectos, a hablar de superación personal, a hablar de fe. En fin, no es que ese mensaje esté equivocado, está bien, pero no es lo principal de la Biblia, no es lo principal del cristianismo. Y el resultado es que esas iglesias en este siglo han disminuido rápidamente a un menos 50%. Por el contrario, las iglesias que son conservadoras, y no confundir por favor con tradicionalistas, están creciendo porque las personas están buscando una iglesia que se destaque por encima de la cultura. O sea, buscan un valor agregado a lo que el mundo les está ofreciendo. Ahora, el autor ya en el clima del libro, hablando de cuidado con autocastrarnos, nos lleva a reflexionar de la siguiente manera: si no encuentro nada diferente a la cultura y de valor, ¿para qué seguir en una iglesia? O sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Si no me está ofreciendo nada, ¿qué hago allí? Si yo no he captado la importancia de ese mensaje, ¿qué hago en una iglesia donde ni siquiera encuentro cuál es el valor agregado que lo tiene, pero ni siquiera me he identificado con él? ¿Por costumbre? ¿Porque así me criaron? ¿Porque están mis amigos? Creo que hay que reflexionar.
Otra reflexión que nos hace el autor es: para que una comunidad cristiana sea relevante, debe ofrecer algo de más valor que lo que ofrece la cultura. Y saben que la iglesia adventista fue precisamente esto lo que la hizo relevante. Tenía un valor agregado a la cultura del mundo y a la cultura de las demás iglesias, y esto la hizo tan importante, la hizo una iglesia mundial como lo es hoy. Ahora, si en este tiempo que pareciera ser que estamos polarizados, nos enfocáramos realmente en el mensaje cristiano y profético que tenemos para este tiempo, nuestra iglesia adventista sería imparable, claro está, si tenemos la convicción de lo que creemos. Finalmente, el autor nos dice 3 formas en que podemos autocastrarnos. Primera, la predicación zoológica. ¿Cómo así? ¿Sí? Predicar de animales, el león, el oso, las bestias de Daniel, de cabezas, de dedos de la estatua, como algunos ya hasta le sacan interpretación a los dedos de la estatua de Nabucodonosor. Predicar de las bestias de Apocalipsis y no encontrar al Señor Jesús por ningún lado. Esta sería una forma de castrar el adventismo, el mensaje de justificación por la fe que tanto sufrió la iglesia por adaptarlo por allá en la época de 1800. Otra forma de autocastrarnos es eliminar el carácter corderino del cordero. Porque está bien que podemos hablar del amor de Dios, pero olvidar el sacrificio de Jesucristo. Podemos hablar de que Dios es amoroso y cumple sus promesas y olvidarnos de que en su gran amor Jesucristo vino a morir por la raza humana, y esto es lo que le da salvación. Si olvidamos este carácter del Cordero que aparece en el libro de Apocalipsis y es el centro del libro del Apocalipsis, y nos enfocamos a predicar de detalles o de actitud positiva y olvidamos el carácter del Cordero, también nos estaremos autocastrando como adventistas, estaremos erradicando nuestro mensaje. Y otra forma de autocastrarnos es la ira del Cordero. Hoy a muchos teólogos les angustia hablar de ira. Es más, muchas iglesias han erradicado la palabra ira de Dios de su diccionario, de su léxico. Pero la Biblia presenta en todas sus formas la ira de Dios, y en Apocalipsis presenta constantemente la ira del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque no es una ira emocional. Esa ira es la que va a quitar el pecado, el dolor, las consecuencias del pecado, la enfermedad, la muerte eterna. Precisamente la ira del Cordero es lo que va a eliminar todo esto. Así que en nuestro mensaje no podemos olvidar el gran amor y sacrificio de Cristo, pero tampoco olvidar la ira del león de la tribu de Judá. El llamado que nos hace George Knight en su libro: es hora de responder al mensaje que hizo de nosotros un pueblo vibrante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga. Y gracias por haberme acompañado a reflexionar en este libro, porque más que un concepto es una reflexión en dónde estamos como adventistas. Y qué rico que esta reflexión nos motive a estar más cerca de Jesús y más cerca del mensaje del adventismo en este año 2020. Nos vemos en el próximo video.